Bueno, a la pregunta de los orígenes de la antipoesía, hay que contestar, me parece a mí, como lo he hecho tantas veces, situándose más o menos en el año 30 y tantos, 36, 37, 38, situarse y pensar que lo que ocurría en ese momento en la poesía chilena y en la poesía hispanoamericana, y también en la europea, eran los días en que el modernismo rubenseriano estaba de baja y de alta venían los valores del surrealismo y del creacionismo de Huidobro. Neruda se situaba, me parece a mí, en un punto de convergencia de estas líneas. Era por un lado, se puede decir que Neruda era un modernista. Desde luego la poesía de Neruda es muy hipnótica y muy musical, corresponde al proyecto de la alquimia verbal baudelairiano. Bueno, el modernismo, decía yo, es uno de los marcos de referencia. Surrealismo, creacionismo. Entonces, el conflicto de un poeta de la época, me parece a mí que tiene que haberse planteado en un plano inconsciente, porque en realidad yo no verbalicé mucho estos problemas en la época, de la siguiente manera. ¿Qué se hace en este momento? El modernismo ya parece que no corresponde a las exigencias del momento, y por otra parte el surrealismo no ha realizado su programa. Es decir, el surrealismo no fue el psicoanálisis de Logos, o el psicoanálisis freudiano, sino que fue un psicoanálisis que operó, me parece a mí, me parecía a mí en el plano exclusivo de las palabras, de manera que lo que se hizo fue una retórica, una nueva retórica. De aquí entonces que haya que introducir un nuevo marco de referencia con objeto de no perderse y de no desaparecer en la nada. Yo me di cuenta entonces que había que buscar alguna salida, y esa salida no la encontraba desde luego en proposiciones filosófico-literarias del momento, ni tampoco retrocediendo un poco dentro de la frontera del siglo XX. Me pareció entonces que había que retroceder un poco más, o sea, recurrir a lo que podría llamarse el método histórico-crítico, y con el objeto de ver en qué momento se había producido la arteriosclerosis de la poesía, el endurecimiento, la desvitalización. Y llegué evidentemente al Renacimiento. Me di cuenta de que las cosas venían mal, o creí que venían mal. Todas estas son nada más que composiciones de lugar, y sobre todo reproducciones de situaciones más o menos reales. Me pareció, digo, que todo venía mal desde el Renacimiento. La poesía o la literatura que se venía haciendo a partir desde ese momento, me pareció que se podía clasificar de poesía de cuello y corbata o de poesía cortesana. Y me di cuenta de que retrocediendo un poco más se llegaba a la poesía medieval. Y aquí había algo importante. En el medioevo encontraba yo algo que me llamaba la atención y que me satisfacía, que era una poesía de feria, una poesía inmediata, directa, una poesía, digámoslo inmediatamente, una poesía popular que parece que estaba operando dentro de un ámbito protoplasmático plausible. Y entonces yo me quedé pegado como mosca en la miel en este protoplasma medieval. Me puse a escarbar aquí y rápidamente me di cuenta de que este producto, de que
este plancton, existía no tan solo en la Edad Media, sino que aquí a 1 metro de mi propia nariz. Y vi, naturalmente, de una manera ingenua dirán ustedes, pero eso fue lo que ocurrió, que nuestro mundo cultural está formado o está constituido por dos líneas de acción o por 2 líneas de esfuerzo. Lo que se llama la cultura propiamente tal, la cultura, en último término viene a ser la cultura académica o la cultura oficial. Y por otra parte, una subcultura que en realidad es la cultura propiamente tal. La gran cultura, que es la cultura popular, la poesía popular, la vida popular en último término, que me apareció ante mis ojos en ese momento como una vida mucho más auténtica, como una vida mucho más real, que la vida que hacía yo, por ejemplo, en el instituto pedagógico de la época, o que hacíamos en los bares de la época. Bueno, en los bares de la época ocurrían cosas interesantonas, ¿no? O en el Salón de Honor de la Universidad, o en las revistas literarias de la época. Descubrí entonces este marco de referencia, ¿cómo podría llamarse? Esta fuente de energía espiritual. Y creo que nunca abandoné, nunca olvidé en mi formación poética. Nunca me separé totalmente. Desde luego, me pareció que había un problema lingüístico, un problema de lenguaje, que estaba resuelto en la poesía popular. El poeta no habla un lenguaje, un idioma de su propiedad, una jerga particular, sino que habla la lengua de la tribu.